Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace un par de días, apenas 48 horas, hice una nueva encuesta aquí en el canal poniéndoos a elegir 4 películas que yo, en breve, voy a comentar. Las 4 realmente, 4 grandiosas películas. El Padrino 3 de Francis Ford Coppola, la última edición, el último montaje que realizó llamada Coda o Epílogo, la muerte de Michael Corleone. También Los Vikingos, protagonizada por Kirk Douglas. 12 hombres sin piedad, la primera película ópera prima de Sidney Lumet, uno de los grandes dramas judiciales de la historia del cine, si no prácticamente el mejor, se puede decir, y la primera película que supuso lo que fue el nacimiento del spaghetti western por parte de Sergio Leone, que fue Por un puñado de dólares, protagonizada por Clint Eastwood. La encuesta lleva prácticamente 480, casi roza ya los 500 votos, y se puede decir que ya la película más destacada ha sido El Padrino, tercera parte, con un 33% de los votos, es decir, prácticamente un tercio, poquito menos de un tercio de los votos que han sido ya emitidos. Se puede decir que ya es una encuesta prácticamente cerrada, porque ya destaca, con este tercio de los votos, una de las últimas obras, no voy a decir maestras, pero una de las últimas obras más importantes de un cineasta, yo creo que maravilloso, con un estilo fascinante que bebe mucho del clasicismo de lo que es el cine norteamericano, pero también con una filmografía, todo hay que decir que para mí bastante irregular. El director Francis Ford Coppola. Y la película que vamos a comentar esta noche es precisamente la película que con un 33% de los votos se puede decir que ya es la principal ganadora de esta encuesta. La película que vamos a comentar esta noche, pero la edición que yo voy a comentar, va a ser el último montaje, ya os digo, que hizo Francis Ford Coppola de esta tercera parte del Padrino, que salió prácticamente hará un par de años en formato digital en Blu-ray, así como la adquirí, que se denomina El Padrino de Mario Puzo, Epílogo, la muerte de Michael Corleone. Este va a ser un vídeo en el que vamos a analizar en profundidad la que yo considero que es la última obra importante de este cineasta italoamericano, realizada en el año 1990, aunque el montaje ya os digo que es prácticamente de hace 2 años, pero Francis Ford Coppola, para los que no lo sepáis, no se dedicó, digamos, a filmar nuevas secuencias porque evidentemente los actores ya están bastante envejecidos con respecto al año 90, sino que lo que hizo fue una reestructuración de la película del Padrino 3. Es decir, algunas secuencias las puso al principio de la película, otras las sustituyó y otras las eliminó por completo. Y si El Padrino 3, la película del año 90, rozaba las 3 horas de duración, esta película sobrepasa por muy poco las 2 horas y media. Es decir, es un montaje más equilibrado, es un montaje, digamos, más pulido, en donde el ritmo se ha tratado muchísimo mejor. Y las novedades, os puedo decir que prácticamente son escasas, ninguna respecto a metraje, sino que ha sido, ya os digo, una reestructuración, una descomposición del Padrino 3, y es como si Francis Ford Coppola lo que hubiese hecho fuera como remontarla, de una manera en la que el ritmo es mucho más incisivo, en donde lo que es el leitmotiv de la película, que es la redención de Michael Corleone. Ahora hablaremos de todos estos asuntos porque la película tiene muchísimas lecturas. También hablaremos en el vídeo de lo que son sus puntos fuertes y también sus puntos débiles, ya que esta película, de las 3 de la trilogía del Padrino, vamos a decir que es la menos buena. Si para mí las 2 primeras son obras maestras incontestables de la historia del cine, El Padrino 3 se puede decir que es la que más baja calidad tiene, debido a una serie de elementos que ahora os iré contando, pero sobre todo, y a mi modo de ver, esta es mi opinión personal, a una serie de secuencias que para mí no están lo suficientemente inspiradas, en donde yo creo que Francis Ford Coppola se dejó llevar a lo mejor en la planificación por un estilo un poco televisivo, o un poco artificioso en algunas secuencias, pero aún así es una película que raya a un nivel maravilloso. Si las 2 primeras películas del Padrino son 2 películas de 10, esta se puede decir que es un 9. Es decir, se puede decir que Coppola, a pesar de en algunos momentos no tener bien atados algunos cabos, sí que realizó un trabajo sublime y magistral. Y en este vídeo vamos a comentar tanto lo bueno como lo malo. Vamos a discernir, vamos a analizar, vamos a, digamos, a destripar lo que es el argumento, porque ya os digo, tiene muchísimas capas, y vamos a calificar esta película de una película o una producción sublime y extraordinaria,
y la que yo califico que es la última gran obra de Coppola, porque luego ya en los años 90 se puede decir que su estilo, el gran estilo que lució durante los años 70 con las dos primeras del Padrino, evidentemente con Apocalypse Now, e incluso en algunos fragmentos, porque yo no la considero una obra maestra, pero sí también una muy buena película, La Conversación, ese estilo de Coppola ya no lo hemos vuelto a ver. Yo creo que en 1990, con El Padrino 3, Francis Ford Coppola se puede decir que cierra su filmografía más importante. Las películas que vendrían posteriormente, como Legítima Defensa o su versión de Drácula, ya no tienen ni por asomo la calidad, la extraordinaria planificación, la manera de ver el guión, el clasicismo que sí tuvieron su filmografía, sus películas en los años 70 y en los años 80. Y también en el vídeo vamos a dar un poquito de protagonismo a lo que es algunos paralelismos que tiene esta película junto con los otros dos Padrinos, y también vamos a discernir un poquito, o voy a daros mi opinión, sobre la polémica que hubo en torno a la figura de Sofía Coppola y al protagonismo que tiene sobre la misma, que para mí no es un punto negativo como muchos críticos sí han querido destacar, pero que para mí es un absoluto punto positivo que tiene esta película, no a lo mejor por la calidad interpretativa de Sofía Coppola, sino a lo mejor por su físico. Y ahora cuando empecemos a analizar la película, os daréis cuenta de todo ello. Cuando Francis Ford Coppola se metió en la aventura de volver a reestructurar su película, la tercera parte del Padrino, yo pensaba que evidentemente sería para mejor, y así ha sido. Lo que ocurre es que de una película que suele tener una serie de defectos no se puede, creo yo, intentar alcanzar el nivel de unas obras maestras que tienen una planificación y sobre todo un tratamiento del guión absolutamente maravilloso. Y eso que estamos hablando de esta película, La muerte de Michael Corleone, El Padrino, epílogo o coda, como lo llama Francis Ford Coppola, se puede decir que también estuvo escrita tanto por el propio Coppola como por Mario Puzo. Entonces el guión sigue teniendo una riqueza extraordinaria en lo que se refiere a lecturas, en lo que se refiere a diálogos brillantísimos, la dirección de actores, la puesta en escena, la planificación, de todo ello vamos a hablar y en profundidad en este vídeo. Pero realmente yo lo que echo de menos en esta película respecto a las otras películas del Padrino y respecto a la filmografía de Coppola en los años 70, porque ya os digo, para mí Francis Ford Coppola es un director bastante irregular que alcanzó la genialidad con El Padrino 1, El Padrino 2 y sobre todo también con Apocalypse Now. En esta película yo creo que ciertos efectismos o ciertas maneras a la hora de filmar algunas secuencias o incluso de plagiarse a sí mismo, porque la película tiene muchísimos paralelismos con El Padrino 1, también los tiene con El Padrino 2, pero El Padrino 2 se puede decir que es una película mucho más profunda en lo que se refiere a la psique del propio Michael Corleone, porque esta gran figura de la mafia, del gángster, en El Padrino 2 llega, digamos, al punto culminante de lo que es su obra, de lo que son sus negocios y todo ello, incluso viéndose ensimismado hasta el punto de llegar a matar a su propio hermano, a Fredo. Se puede decir que esta película es un punto de inflexión realmente muy fuerte en lo que es la trilogía del Padrino. Yo siempre he visto la trilogía del Padrino, y esta película me lo corrobora, como una especie de ascenso y caída del personaje de Michael Corleone, aparte del protagonista de la primera, que era Marlon Brando. Pero todo lo que es la historia de Michael Corleone. Es decir, en El Padrino primera parte vimos a un Michael Corleone que, debido a la muerte de su padre, debido pues al intento de asesinato del mismo, él empieza a tomar las riendas de todo el gran entramado que tiene su padre Vito Corleone en lo que es su familia, y de todo el gigantesco entramado de la mafia y de gángsters que su padre domina. Y eso que su padre también intenta alejarle bastante de todo ese mundillo. Lo vimos en la primera fiesta de la primera parte de la primera película del Padrino, en donde esto se nos da a entender con una meridiana claridad. Pero la primera película, digamos que era un descenso o una aproximación, digamos, al mundo de la mafia por parte de Michael Corleone, inmiscuyéndose cada vez más, hasta que al final ya se transforma en ese nuevo padrino debido al fallecimiento de su padre. En la segunda parte, Michael Corleone se puede decir que está en la cima de su, vamos así llamarlo, carrera de gangsteril o de la mafia, emborrachándose muchísimo de todo ello y llegando a controlarlo todo con un absoluto control, valga la redundancia, muy férreo. Pero el punto de inflexión que se produce en El Padrino 2 realmente es la muerte de Fredo.
Una muerte de Fredo que le va a estar machacando psicológicamente de un modo brutal en esta tercera película. Y esta tercera película, si la primera era la presentación del personaje de Michael, en la segunda era, digamos, llegada a la cumbre del mundo de los gángster y de la mafia, esta tercera película es la redención. Porque se puede decir, si os acordáis del último plano de la película del Padrino 2, vemos a un cabizbajo, meditabundo, pensativo Michael Corleone, diciendo que es a lo mejor qué es lo que he hecho, una secuencia un tanto y un plano un tanto ambiguos, pero que ya nos da una idea de lo que va a ser realmente la tercera parte del Padrino. En la tercera parte del Padrino ya no vemos a ese Michael Corleone metido en el mundo de la mafia tan sumamente ensimismado y emborrachado de todo el poder, sino que vemos ya un Michael Corleone completamente abatido, envejecido y machacado por sus fantasmas personales. Es decir, El Padrino 3 y Coda, la muerte de Michael Corleone, nos está diciendo que aquí ya Michael Corleone no es que no tenga el control sobre el mundo de la mafia y de los gángster en Nueva York que él tiene, sino que todo ese mundo le pesa mucho como una losa, es decir, es una mochila realmente cargada de piedras porque todos los asesinatos que ha tenido le han hecho perder a su familia, le han hecho perder el amor de Kay, el personaje de Diane Keaton. Ahora hablaremos del reparto porque es absolutamente soberbio. Pero también han llevado a Michael Corleone prácticamente, se puede decir que casi a perder a sus hijos. Acordaos que en la segunda parte del Padrino, Anthony, el hijo de Michael y de Kay, iba a pescar con su tío Fredo al lago Tahoe, creo que se llamaba el lago Tahoe. Y se puede decir que para Anthony la figura paternal prácticamente era su tío Fredo, con el que pasaba mucho tiempo, con el que jugaba, incluso al final del Padrino 2 le vemos que Anthony habla con su tío y su tío ya sabe lo que le va a ocurrir. Es decir, que Michael ya ha ordenado la muerte de su propio hermano, algo que le pesará en esta película como una losa. Para Anthony, realmente, su tío Fredo era su padre. Y claro, aquí vemos a un Anthony que durante buena parte del metraje de esta película, hasta la llegada casi al final, se puede decir que desafía a su padre en una secuencia en la película que es realmente soberbia, en la que nada de lo que le dice el padre, Anthony lo va a tener en cuenta. Pero claro, Anthony sabe perfectamente que su padre ordenó la muerte de su tío Fredo. Por lo tanto, le tiene como parcialmente dado de lado. Algo que su hija, el personaje que interpreta Sofía Coppola, no se lo termina de creer realmente. Y claro, el vínculo que va a haber entre padre e hija también es fantástico. Lo que nos lleva a otra de las lecturas que tiene esta película, que es la de una familia completamente descompuesta y desestructurada. El Padrino 3, Coda, la muerte de Michael Corleone, es una película, es un montaje que en esta versión nos habla además. Nos habla profundamente de grandes contrastes. El contraste es que si Michael Corleone tiene controlado a su mundo mafioso, lo que no tiene controlado en absoluto es a su familia. Su familia está desestructurada. Su hijo ha comenzado la carrera de Derecho, pero no la va a continuar. Él quiere ser cantante de ópera. Lo que también nos da una pista de cuál va a ser uno de los espíritus de lo que es esta película, como una gigantesca propuesta operística. Ya no solo esta película, sino todo lo que es realmente la trilogía del Padrino. Es un concepto que luego vamos a desarrollar a lo largo del vídeo. Pero también, ya os he dicho que es de contrastes, al tener el control de la mafia tiene un descontrol total sobre su familia y sobre todo el amor de Kay, que lo ha perdido por completo o él cree que lo ha llegado a perder. Por lo menos el personaje de Diane Keaton, Kay, en la primera, en la segunda y en esta tercera parte también, se puede decir que ya no vive con Michael, no está a su lado. Y por lo tanto, él vive solo, envejece solo. También esta película, yo os digo, ya no es solo la ascensión, mejor dicho, la presentación, ascensión y caída de este personaje, que es en realidad todo el entramado de la trilogía del Padrino, más lo que se refiere a la caída de este personaje. Ya no es solo la descomposición de una familia, ya no es solo la redención de Michael Corleone diciéndonos al espectador que él se arrepiente de todo, es que la muerte de Fredo va a ser una losa excesivamente grande en lo que es su mente. Y hay una secuencia en la película en donde él se confiesa con un sacerdote. Ahora hablaremos todo lo que es la trama de la banca vaticana, porque es muy interesante, aunque yo creo que es una trama
que no está excesivamente bien desarrollada porque no es el leitmotiv de la película. Aunque muchos críticos dijeron en su momento que la trama que tenía la banca vaticana o lo que es los negocios, los chanchullos que tiene Michael Corleone con el Vaticano no estaban lo suficientemente bien expuestos. Yo creo que para lo que pretendió Coppola y Mario Puzo en esta película sí están lo suficientemente bien expuestos, pero que no es el leitmotiv, no es la columna vertebral de esta película, lo que realmente funciona. La columna vertebral temática del Padrino 3, la muerte de Michael Corleone, es realmente la búsqueda del perdón que Michael busca, vamos, y con que busca completamente, que busca ansiadamente, vamos así decirlo, durante todo el metraje. Es una búsqueda del perdón a todos los niveles, es una búsqueda del blanqueo de lo que ha sido ya no solo su familia, manchada de sangre, evidentemente, es una búsqueda de blanquear su imagen, blanquear su institución, aunque evidentemente se puede lavar la cara de lo que es el personaje de Michael o de su familia, pero los asesinatos siguen estando ahí. Es decir, Michael Corleone es una persona que es víctima de su pasado. Y al ser víctima de su pasado le condicionará durante el resto de su vida. Pero es una repetición de esquemas también respecto, y ahora vamos con los paralelismos con la primera película, porque si os acordáis, Marlon Brando, Vito Corleone, no quería que Michael se metiera en el mundo de la mafia. Él había venido, pues, digamos, de la guerra, había estado en la primera película, creo recordar, venía con su uniforme de militar, estaba con una novia, Diane Keaton, Kay en ese momento, súper jovencitos los dos, y Vito Corleone, Marlon Brando, lo que quería es que su hijo estuviera al margen de todos aquellos chanchullos. Vito Corleone, por una situación, evidentemente, y lo vimos en El Padrino parte 2, y aquí viene el paralelismo con lo que es El Padrino 3, digamos que Vito Corleone, interpretada por Robert De Niro, en una de las líneas narrativas de la segunda parte, no tenía, o no tuvo, por así decirlo, prácticamente en la segunda parte del Padrino, no tuvo más remedio que dedicarse, debido a su situación, a la pobreza, a la inmigración, que los italianos iban a Estados Unidos, no tuvo más remedio que para sacar muchas veces a flote a su familia, hacer pequeños negocios como de criminal para poder tener a lo mejor algunos ahorros más o tener mejor calidad de vida para su familia. Lo vimos. Es decir, hacer aquellos pequeños chanchullos hasta que se transforma en el líder de la mafia que le lleva muchos años. Pero Michael Corleone realmente no tenía la necesidad de todo ello. Él estaba respaldado por Vito Corleone, que era su padre, y que por lo tanto le iba a tapar, le iba a mantener alejado del mundo de la mafia. Aquí vuelven a repetirse el mismo esquema. Es decir, Michael Corleone no quiere que su hijo entre en el mundo de la mafia por nada del mundo. Lo que quiere es que Anthony siga con su carrera de abogado, siga con su carrera de derecho y no quiere en absoluto que se inmiscuya en asuntos de la mafia. Hay un personaje, el interpretado por Andy García, ya os digo, repito, ahora hablaremos de todos los personajes, el de Andy García, que es el hijo, es su sobrino, el hijo de Sonny Corleone, el personaje que interpretó en la primera película del Padrino, James Caan, que es un personaje como muy parecido, digamos, en esencia, a lo que era, digamos, la mafia primigenia, me explico. Es una persona más decidida, es un asesino muy calculador, es una persona fría, es una persona influyente, pero que también tiene buen corazón. Se termina enamorando de su prima carnal, de la hija de Michael, del personaje de Sofía Coppola. Pero claro, Michael quiere mantener, repito, alejados a sus hijos de todo ello. Y Andy García terminará siendo como el nuevo padrino de esta película. Ya os digo, ahora desentrañaremos lo que es el argumento. Pero en esencia se puede decir que todas las lecturas a varios niveles que tiene El Padrino 3 son estas. Es decir, principio de redención de Michael Corleone, de su estructuración de su familia, a la que intenta él, por todos los medios, ahora lo comentaremos, juntar, desde el punto de vista ya amoroso, psicológico, sentimental y emocional, pero también es una losa que le pesan todos los asesinatos que ha tenido. La trama vaticana, que ahora la explicaremos, ahora la analizaremos, digamos, y una vuelta a los esquemas estructurales, argumentales y formales de lo que son los dos primeros padrinos, sobre todo lo que es el primero, en lo que respecta a la figura o las relaciones paternofiliales entre Michael Corleone y Anthony Corleone, que es su hijo.
Lo que es el elenco interpretativo de esta película, los actores, las actrices son realmente todos fantásticos. Francis Ford Coppola siempre ha sido un director que yo creo que ha sido un maravilloso director de actores. Evidentemente se ha basado Coppola muchísimo en estas películas en el guión brillante que él mismo escribió y que también Mario Puzo, que escribieron juntos a la limón. Francis Ford Coppola empezó antes de director siendo también guionista. En 1970-71 ganó el Oscar por Patton, aquella película protagonizada por George C. Scott, haciendo del famoso general, y dirigida por Franklin Schaffner, el director del Planeta de los Simios y de Nicolás y Alejandra. Haciendo una película absolutamente maravillosa, soberbia, un fresco de la Segunda Guerra Mundial, todo ello visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de los ojos del general Patton. Por ese guión tan fantástico, Francis Ford Coppola se llevó un Oscar. Pero es que luego también, en 1974, 76, ahora no me acuerdo cuál era el año, también escribió adaptando la novela El Gran Gatsby para la película de Jack Layton, protagonizada por Mia Farrow y por Robert Redford. Una adaptación maravillosa, una película extraordinaria, El Gran Gatsby, que tenéis aquí comentada en el canal. Película que fue infravalorada muchísimo por la crítica, pero que yo encuentro absolutamente fascinante por todos los niveles. Pero para más datos aquí la tenéis. Es decir, Francis Ford Coppola destacó antes de director por ser un estupendo guionista. Y yo creo que en las películas del Padrino se ve reflejado que los diálogos, lo que son las situaciones, la construcción de los personajes, todo ello está magníficamente realizado, incluso en esta película tachada por la crítica como insuficiente. Pero ya os digo que ahora trataremos también los puntos negativos que para mí no son tan importantes. Para mí, El Padrino 3, incluso en este montaje, sigue siendo realmente una película muy notable, sublime, fantástica y para comentar realmente maravillosa. El elenco: Al Pacino como Michael Corleone, Diane Keaton repite como Kay, en una interpretación que para mí Diane Keaton es una de las mejores actrices de la historia del cine. Aquí en el vídeo que hice yo de las actrices mejores de la historia del cine la incluí. Yo creo que Diane Keaton es una actriz que no tiene punto flojo, no tiene mala interpretación. Todas las películas en donde he visto que Diane Keaton ha formado parte del elenco son absolutamente soberbias. Estuvo maravillosa en Manhattan con Woody Allen, pero sobre todo en esa obra maestra del director neoyorquino que es Annie Hall, película que comentaremos aquí dentro de poco en el canal, porque además, junto con Manhattan, para mí es lo mejor, con diferencia, que ha hecho Woody Allen. Luego tenemos a Eli Wallach, que en un papel un tanto, vamos a decirlo, un tanto maniqueo para mí, y a Joe Mantegna, que hacen de dos de los rivales de la mafia dentro de lo que es el entramado de los gángsters del mundo de Michael Corleone, pero que son dos, y aquí voy a destacar el primer punto negativo de la película. Me parecen dos mafiosos, o dos papeles, no dos interpretaciones, pero dos papeles que realmente los personajes los encuentro un tanto maniqueos. Joe Mantegna interpreta a un mafioso que forma parte del entramado de Michael Corleone, pero Michael Corleone, si seguimos el argumento, ahora lo explicaré, cierra todos los casinos de Las Vegas, afectando a muchos de los mafiosos y de sus socios, vamos a llamarlos así, que tenía a sueldo. Y el personaje de Joe Mantegna es uno de ellos. Y entonces se encarga, digamos, de insultar a Michael Corleone, digamos, por la espalda, hasta que el personaje de Andy García se entera, su sobrino, el hijo de James Caan, el hijo de Sonny Corleone, y se lo hace saber. Incluso se puede decir que Vincenzo, el personaje que interpreta Andy García, se toma la libertad por su mano y lo termina matando. Cosa que a Michael no le gusta. ¿Por qué? Porque Michael, yo os digo que busca la redención. No quiere más muertes, no quiere más venganzas. Pero Andy García, Vincenzo, el futuro Vincenzo Corleone, se va a tomar la justicia por su mano. Llegará a ser el nuevo padrino. Y claro, esa decisión de ser un hombre muy echado para adelante es lo que lleva a Michael a nombrarle, avanzada la película, como el nuevo padrino de todo lo que es el entramado, y que Michael quiere retirarse del entramado de los gángsters. Pero evidentemente Andy García en esta película, digamos, está junto con el personaje de Joe Mantegna y el personaje de Eli Wallach para representar a lo que es la mafia y el gangsterismo, vamos a llamarlo así, clásico. Es decir, Vincenzo, Andy García, es el personaje que tomará las riendas de todo el entramado de gangsteril del mundo de Corleone, y sus enemigos serán el personaje de
Joey Satsa, como en la película el nombre lo expone, y también el personaje de él igual, Antolvelo creo que se llamaba. Entonces, estos dos personajes, digamos que son un tanto maniqueos o digamos estereotipados. Yo creo que Francis Ford Coppola y Mario Puzo como guionistas, pero yo creo que Coppola, más como director, quiso meter también, evidentemente por referirse al mundo de la mafia, esta película del Padrino, unos personajes más clásicos que parece que derivan mucho de las películas de gángsters anteriores al Último Refugio de Raoul Walsh, aquella primera película que protagonizó Humphrey Bogart. Es decir, son los clásicos y arquetípicos gángsters de toda la vida. Pero yo creo que están ahí para, digamos, para mantener el tipo dentro de la película. Pero ya que los pones, digamos, como, vamos así decirlo, como los antagonistas, los villanos, se podrían haber desarrollado un poquito más. Los veo los personajes un tanto cuadriculados. Y yo creo que este es el primer punto negativo. No es que estén mal desarrollados, es que les falta desarrollo. Les falta arco dramático en ese aspecto. El personaje de Joe Mantegna yo creo que está única y exclusivamente para forzar al personaje de Andy García a construirse y a evolucionar. Pero no es un personaje que se evolucione de una manera individual. Lo mismo al personaje de Eli Wallach, bastante envejecido ya Eli Wallach, que no tiene nada que ver con los personajes que vimos ya en el personaje de la trilogía del dólar, del bueno, el feo y el malo. Es un personaje bastante dispar, un tanto ambiguo. Es decir, parece que está con Michael, luego termina traicionándole. También el personaje de Talia Shire, que es la hermana de Michael Corleone, también tiene, aquí en esta película se ha vuelto prácticamente tan asesina o tan vilmente asesina como el resto de la familia. Joe Mantegna y él igual representan a un personajes que yo creo que no están a la altura del resto. Pero volvemos a lo mismo. Seguramente Coppola, al intentar reflejar no el mundo de la mafia en toda su plenitud, sino reflejar la redención y la búsqueda del perdón, digamos, de Michael Corleone, no le ha dado tanta cancha a estos personajes. Es también El Padrino 3, o en esta película están, ya os digo, Talia Shire, haciendo de la hermana de Michael Corleone, la misma Talia Shire que vimos en las dos primeras películas del Padrino, y que aquí sorpresivamente parece que es que como que no le importe que Michael Corleone ordenara la muerte de su marido. Si os acordáis, creo que fue en la segunda parte del Padrino, Talia Shire recibe una serie de malos tratos por parte de su marido y Michael Corleone se encarga de matarlo. Ordena su muerte, ordena su asesinato. Y claro, su personaje Talia Shire se lo echará en cara constantemente. Aquí parece que el personaje Talia Shire se ha vuelto radicalmente opuesto, como sin ninguna explicación, y eso que efectivamente ella sabrá que ordenó la muerte incluso ya no de su marido, sino de su hermano, el propio Fredo. Por lo tanto, aquí el personaje de Talia Shire ha quedado un tanto, a mi gusto, desdibujado, en el sentido de que no es consecuente con los acontecimientos de las dos primeras del Padrino. Es como si del personaje de Talia Shire, Coppola y Mario Puzo hubiesen hecho borrón y cuenta nueva. Es decir, no me ajusta tanto lo que es el personaje. Y también tengo que decir, como otro punto negativo, que el personaje, por ejemplo, de lo que es el que lleva todas las cuentas de los negocios de Michael Corleone, que es Ashley Hamilton, el actor, en esta película yo echo de menos en ese aspecto el personaje de Robert Duvall. O sea, Robert Duvall, y no es porque Ashley Hamilton lo hiciera mal, ni muchísimo menos, pero Robert Duvall le daba ya no mejor otra categoría a ese personaje, sino una presencia física y unas miradas un tanto frías también, pero que Tom Hagen, que era el personaje de Robert Duvall, le daba un empaque al personaje, a este personaje que es el que lleva todas las cuentas, porque es tratado de hijo por parte de Vito Corleone, y en la segunda película se puede decir que Tom Hagen prácticamente es despedido por Michael, porque Michael, al estar tan ensimismado con su familia, busca lo que es la pureza de lo que es la misma. Y Tom Hagen es y no es un hermano, aunque Vito Corleone le tratara prácticamente de hijo, pero para él no es y no es un hermano. Y al final de la película del Padrino 2 sabéis que le da completamente de lado sobre una serie de sospechas que tiene de él. Y en esta película ya se le da por muerto. Pero ya os digo, para mí un personaje de Robert Duvall se puede decir que era la guinda del pastel del Padrino 2.
Entonces en esta película, bueno, aunque yo os digo que Hamilton no está mal, hace muy bien, correctamente su papel, pero yo creo que la categoría y la sabiduría interpretativa, las tablas que tenía Robert Duvall en ese sentido, se echa de menos. Luego Coppola, ya sabéis que le rescató para Apocalypse Now, el famoso coronel Kilgore, el que decía Charlie no hace surf. Y yo creo que por esa película, Robert Duvall por Apocalypse Now se llevó además un Globo de Oro a su mejor a una interpretación secundaria maravillosa. Estuvo nominado al Oscar y hace el teniente coronel Kilgore es uno de los grandes actores, uno de los grandes personajes secundarios de la historia del cine. Y en esta película yo creo que aquí el personaje Robert Duvall se le echa de menos. Efectivamente, según la novela de Mario Puzo, pues a lo mejor el personaje Tom Hagen ya no iba a estar. Pero realmente no es el personaje lo que echo de menos. Lo que yo echo de menos es al actor, realmente. Pero bueno, yo creo que la labor de Hamilton es realmente también notable, más que correcta, bien realizada. Pero no es que sea un punto negativo, es que yo, a ver si me entendéis, yo creo que el empaque y la solidez a la película que le transmite Robert Duvall no lo tiene Hamilton, a pesar de hacer una más que notable interpretación. Respecto al personaje, por ejemplo, que tiene Sofía Coppola, me acuerdo que en su día, hablando del elenco, ya os digo, en su día me acuerdo, incluso yo creo que la polémica ha llegado hasta nuestros días. Decían que Sofía Coppola había hecho una interpretación horrible, que estaba fatal, estaba canallesca, y se había barajado a Winona Ryder para el personaje de la hija de Michael. Yo tengo que decir que Winona Ryder es una extraordinaria actriz, está fantástica, Coppola también la recuperó para su Drácula, y que, bueno, pues utilizó a Sofía Coppola, a su hija. Yo tengo que decir que la interpretación de Sofía Coppola efectivamente no está a la altura de la del resto de sus compañeros, ni muchísimo menos. Se la ve que está un poco desubicada. Ahora, desde un punto de vista, digamos, de apariencia, desde un punto de vista físico, meramente físico, encaja más que Winona Ryder. ¿Por qué? Porque Sofía Coppola, al tener ese pelo negro, la tez cetrina, el físico es más de una italiana o de una italoamericana. Winona Ryder es una belleza fantástica, tiene una cara de muñequita, en la de Drácula estaba preciosa, en la edad de la inocencia ni qué decir, pero para mí, lo que es la saga italoamericana de la mafia italiana, de la mafia siciliana, yo creo que físicamente Sofía Coppola está más cerca de ser el prototipo, vamos a así decirlo, de belleza italiana, belleza mediterránea, que Winona Ryder, en ese sentido. Lo que son los rasgos, digamos, los ojos oscuros, más expresivos, el pelo tan negro, los labios más carnosos, es más una belleza latina. Una belleza más italiana en ese sentido. Parece una mujer más de rompe y rasga. Sin embargo, parece que Winona Ryder es una actriz que la vas a tocar y se va a descomponer, se va a desarmar. Porque me parece que Winona Ryder, a pesar de ser una actriz magnífica, o de que era una actriz magnífica, bueno, lo sigue siendo, vamos a decirlo, aparenta o da una sensación de fragilidad en todos los personajes que ha interpretado. La Mina de Coppola, del Drácula de Coppola, la May Wayland de La edad de la inocencia de Martin Scorsese, la Joe de Mujercitas junto a Susan Sarandon, aquella versión que hizo en el 94, da una apariencia más de fragilidad. Sin embargo, tú estás viendo a Sofía Coppola en esta película y le da más presencia física, más de solidez, más de cuerpo, más de latina. Sin embargo, Winona Ryder no. Y yo creo que fue un acierto por parte de Coppola, o al menos desde un punto de vista de puesta en escena. De puesta en escena más siciliana, más latina, más de rompe y rasga en ese sentido. Sofía Coppola se acerca más, evidentemente salvando las distancias, a bellezas italianas de la talla, vamos a decirlo, salvando las distancias, quiero decir, de Sofía Loren, de Claudia Cardinale, más en el sentido de mujer de rompe y rasga, más latina, más. Y Winona Ryder no. Es una opinión que yo tengo. Y luego del resto del elenco, evidentemente tenemos que hablar de Andy García, del personaje del que va a ser el futuro padrino. Vincenzo Corleone, como ya os he dicho, es el sobrino de Michael, porque es el hijo de Sonny. Y claro, va a ser la persona que aquí va a llevar los pantalones, por así decirlo, a la hora de
digamos, de tomar decisiones difíciles y de transformarse en un auténtico asesino, en un vil asesino. La secuencia que tiene casi al principio de la película con Bridget Fonda, que yo creo que el personaje de Bridget Fonda es, digamos, un complemento al de Andy García, es una declaración de intenciones de lo que va a ser este personaje. Entran dos encapuchados, que son los seguramente enviados matones no profesionales de Joey Satza, de uno de los rivales de Michael, entran en la casa de Vincent, de Vincenzo, del personaje de Andy García, y tratan de matarlo, a lo que Andy García con Vincenzo, con un o Vincent, como le llaman al principio de la película, antes de transformarse en el futuro padrino, lo resuelve de una manera muy brutal y muy violenta. A uno de ellos le pega un tiro y al otro de ellos se puede decir que primero le pregunta quién os ha enviado, de dónde habéis venido, y luego también acaba con su vida, y además de un modo prácticamente en el que no tiene remordimientos. Es un personaje frío, calculador, pero también es un personaje que tiene los dos polos opuestos. Por un lado, se puede decir, es muy rico el personaje. Se puede decir que por una parte es frío y calculador a la hora de matar y de asesinar, es un vil asesino, pero por otra parte también es un personaje capaz de sentir mucho. Se enamora profundamente de la hija de Michael, del personaje de Sofía Coppola. Pero claro, el precio que va a tener que pagar por convertirse en el nuevo padrino será que no se acerque a la hija de Michael. Repito, porque uno de los pilares de esta película es que Michael quiere tener alejados a sus hijos de todo lo que es el entramado, de los asesinatos, de lo que es el mundo gangsterí y de la mafia tanto neoyorquina como siciliana. Por lo tanto, no puede permitir que su hija sea la mujer del que va a ser el nuevo padrino. Y le dice en una secuencia, Michael le dice, serás el nuevo padrino, ahora tienes que olvidarte de mi hija, esa es la condición. Tengo que decir que esa secuencia es otro punto negativo en la película, y ya con este yo creo que ya me redimo en lo que a puntos negativos se refiere a la película. Aunque tampoco se puede decir que enturbie o que enfangue la película, ni muchísimo menos. Lo que es la transformación del personaje de Vincenzo, de Vincent, personaje de Andy García, en Vincenzo Corleone, el nuevo padrino, no tiene la suficiente fuerza o contundencia que tenía, por ejemplo, la transformación de Michael en nuevo padrino. Si os acordáis de la primera película del Padrino, al final de la película, Michael es transformado en el nuevo padrino. En una secuencia en la que él se sienta en ese famoso butacón, la iluminación se hace totalmente oscura, pero le vemos en el perfil, la silueta que tiene sentado Al Pacino, con todo el pelo para atrás, con una mirada muy seria, muy adusta, en lo que realmente se va a convertir, y todos besándole la mano. Es una secuencia que está cargada de tensión, incluso con pinceladas, me atrevería a decir que de terror, porque la cara de Michael lo que refleja es un personaje que quiere vengarse profundamente de la muerte de su padre. Lo que luego veríamos en El Padrino 2, que se transforma en un gángster, vamos, de primerísimo nivel, muy peligroso, de primera categoría, vamos así decirlo. Pero es que aquí la transformación de Vincent en Vincenzo Corleone no tiene garra. Parte de una conversación entre Michael y Vincent, y Vincent se limita a sentarse en el sofá y a recibir los besos de una serie de personas que van a entrar, que van a ser uno de los matones que tiene Michael, pero que van a pasar a ser matones de Vincent, de Vincenzo Corleone. Prácticamente la secuencia pasa en un suspiro sin que te des cuenta, pero carece de la fuerza de la primera película. Yo creo que aquí en esta secuencia Francis Ford Coppola no tuvo la capacidad de poder darle contundencia y vigor a esta secuencia. La transformación de Michael dejando el poder del mundo de los gángster y traspasándolo a Vincenzo está carente de garra. Le falta fundamento. Tenía que haber sido visualmente, digamos, con una planificación, y de la planificación yo creo que es uno de los puntos flojos en algunas secuencias de esta película, que es un tanto sencilla, light, no voy a decir incluso en algunos momentos hasta televisiva. Porque dices, parece que está narrando el acontecimiento como que no se lo está creyendo. Yo, en ese sentido, lo hubiera planificado de una manera distinta. En vez de un plano general en donde Michael prácticamente le echa un vistazo, como de soslayo, y luego ya os digo, un plano general en los que sale Michael, entran los mafiosos y le besan lo que es la mano a Vincent, está filmado de un modo muy rápido, como con prisas. Aquí yo le hubiera dedicado varios planos
y también incluso copiando u homenajeándose a sí mismo Coppola, sentándose Andy García en el butacón y dándole una iluminación especial, como convirtiéndole en el nuevo señor de todo el entramado mafioso, y que los personajes hubiesen ido entrando besándole la mano y que una puerta se hubiera cerrado para el espectador como diciendo, ya no podemos pasar de aquí, porque ese señor ya está, Vincenzo Corleone, ya está, digamos, categóricamente dentro del mundo de los gángster como muy subido, muy apartado. No es fácil acceder a él. Se ha convertido en un personaje como lo fue Michael, inaccesible para el resto de los mortales, dándole como una especie, ¿cómo os lo diría yo? Como una ambientación o como de hálito mítico al personaje. Pero en ese sentido yo creo que carece de fuerza esa secuencia por la planificación que ya digo que Scorsese iba a decir, que Coppola, me estoy acordando de Casino, de uno de los nuestros, y del irlandés, que son sagas también de gángster muy parecidas. Pero yo creo que aquí Coppola patinó en darle un poco más de contundencia. Podría haberlo hecho, a mi modo de ver, bastante mejor. Pero bueno, digamos que en ese aspecto está correctamente realizado. Luego hay otras secuencias que son mucho más contundentes en lo que se refiere al desarrollo. Desde un punto de vista argumental, otro de los pilares que tiene la película, que ya os digo, no voy a decir lo suficientemente bien desarrollado, porque el leitmotiv de la película no es la trama con el Vaticano, pero sí que es la redención de Michael, es, digamos, el asunto turbio con el que comienza la película y con el que Coppola tiene la presentación del mundo de lo que han sido, digamos, los asuntos turbios y clandestinos de Michael Corleone. Si en la segunda parte del Padrino era la relación que tenía en Las Vegas con todo lo que eran los casinos y todo, aquí se puede decir que es la banca vaticana. La película comienza en este nuevo montaje. En El Padrino 3, en la original, empezaba con la fiesta que luego tiene lugar en esta misma película, pero que digamos que la secuencia que tiene Michael con el representante de la banca vaticana es la primera toma de contacto que tenemos con los personajes, donde el personaje, el sacerdote, le expone a Michael Corleone que ha habido una fuga de capitales por parte de algún miembro de la banca vaticana. Aquí ya Coppola se mete directamente en lo que es la irrupción de la corrupción en el Vaticano, diciéndonos Coppola que se puede decir que el Vaticano, que como institución, que la mafia están íntimamente relacionados en ese sentido. Es decir, la denuncia a lo que es el Vaticano, o sea, es un torpedo en la línea de flotación en ese sentido. Y se nos expone que ha habido un miembro del Vaticano que ha robado dinero y ha dejado a la banca vaticana prácticamente, se puede decir que a cero. Y entonces el Vaticano, en ese sentido, respecto de su banquero, bueno, el banquero, sino un representante, unos sacerdotes, contacta con Michael Corleone y le dice que necesita una determinada cantidad de dinero. Michael Corleone le ofrece 700 millones de dólares, 600 millones de dólares, dejan acordados al final de la secuencia, pero Michael Corleone ve una oportunidad aquí de oro, digamos, para limpiar la imagen de su familia y de él mismo, lo que conllevará evidentemente tensiones. Ya hemos dicho que el leitmotiv de la película es la redención de Michael Corleone, y aquí es donde el personaje de Michael Corleone se va a meter en esta redención incluso de una manera institucional. Lo va a institucionalizar. Michael Corleone le dice al representante de la banca, de acuerdo, tenéis dinero, 600 millones de dólares, a cambio de que a mí, por así decirlo, limpies mi imagen respecto de la sociedad. Llegan a un acuerdo y en la secuencia de posterior a este encuentro, en esa fiesta, muy similar a la del Padrino primera parte, vemos que Michael Corleone se puede decir que es condecorado por el Vaticano, condecorado por la Iglesia, como si fuera un gran hombre. Es decir, Michael Corleone lo que está exponiendo aquí es una comedia en el sentido de que un gángster que lleva a sus espaldas muchos asesinatos, que no puede soportar la desestructuración de la familia, incluso que el peso de la muerte de Fredo le está convulsionando de un modo y le está atormentando constantemente, todo eso quede como limpio desde un punto de vista institucional. Entonces todo lo que plantea frente a su familia es una gigantesca comedia. Es decir, le planta, por así decirlo, una medalla a Michael, el representante de lo que es el Vaticano, como diciendo, eres una persona limpia,
honrada, eres, vamos, más bueno que Heidi. Lo que, claro, evidentemente, su mujer, Diane Keaton, Kay, no se lo cree. Y en una parte de una secuencia maravillosa que define lo que es esa comedia, precisamente le dice, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas, con todo lo que llevas a tus espaldas, con lo que ha significado, digamos, tu reinado dentro del mundo gangsteril de Nueva York, de la mafia, y todo lo que ha sido tu familia, vengas como a pedir perdón al Vaticano y representes todo esto? Pero claro, Kay, desde un primer momento, en la evolución de su personaje, no sabe que él busca su propia redención y limpiar la imagen de su familia, porque lo que está pensando es en sus hijos. Y al estar pensando en sus hijos, esa institucionalización de la bondad de lo que es su mundo salpique a sus hijos y por lo tanto ellos se vean completamente libres de los crímenes de la familia Corleone. Es lo que Kay, yo creo que desde un primer momento no entiende. Digamos que lo acepta, pero no lo entiende. Y la secuencia posterior es la que Anthony le dice a su padre que no quiere seguir siendo abogado y que quiere ser cantante de ópera. A lo que, claro, él se opone y dice, quiero que termines tus estudios, luego ya haz lo que quieras. Pero primero termina tus estudios, que son vamos a así decirlo, los estudios que le ha impuesto su padre. Anthony sabe perfectamente que su padre ordenó matar a su tío Fredo, que, como os he dicho anteriormente, para él era como su padre, Fredo. Y no le soporta, aunque evidentemente su padre y le quiere, pero le mantiene un poquito, vamos a decirlo, un poquito a raya. Luego Anthony evidentemente tendrá un éxito clamoroso y maravilloso, que para él será pues como un orgullo, pero que al principio no termina de creerle ese cambio que se produce en Anthony. Es decir, esta es la explicación de esa familia desestructurada que tiene Michael Corleone. Pero la desestructuración de la familia ha sido el resultado de 60 años o de muchos años de control del mundo de los gángsters y de la mafia, de muchos asesinatos, de influencias y evidentemente de negocios clandestinos. Es decir, lo que paga Michael Corleone en esta película es todo el mal que ha hecho, todo el mal que ha tenido, transformado en el trato que su familia le da y la desestructuración de la misma. Michael Corleone es un hombre que está rodeado de grandes negocios, es multimillonario, pero no tiene el cariño de una familia. La evolución en ese sentido, en la película del personaje de Kay, es realmente maravillosa, porque Diane Keaton, en una secuencia, pues Michael se la lleva a dar un paseo, le da una sorpresa, y Kay le dice que, aunque ella está casada con un juez, ha rehecho su vida, pero que Kay siempre le tendrá en su mente como aquel chico, aquel niño, aquel chico militar, jovencito, del que ella se enamoró. Es más, en una secuencia que es mi favorita y que es una declaración de intenciones, y realmente lo que representa la película o los acontecimientos por parte de Kay. Por parte de Kay, del personaje de Diane Keaton, la película representa lo que pudo ser y no fue, los sueños rotos. Para Michael Corleone, esto es la redención. Para Kay es un sueño roto, un sueño que pudo haber sido y no fue. Y se queda mirando una fotografía que pertenece a la segunda parte del Padrino, donde está Michael, Kay y Anthony siendo un niño. Y esa foto la vemos con total nitidez y digamos la imagen de Kay distorsionada. Y luego ese fundido que se produce cuando la foto se distorsiona y vemos bien definida a Kay, mirándolo con una nostalgia y con una tristeza, una mezcla entre, se puede ver en los ojos y en la maravillosa interpretación de Diane Keaton, lo que es la pérdida de lo que pudo haber sido y no fue, la nostalgia, los sueños perdidos y evidentemente ese desasosiego que tiene al todavía seguir enamorada de Michael Corleone, pero no poder estar con él por todo el mundo que él representa. Es más, cuando ellos viajan a Sicilia en esa segunda parte de la película, se puede decir que Kay, una de las veces, pues, oye una conversación que tienen unos hombres con Michael y le dice, estarán proponiéndole otra venganza más. Es decir, el mundo de Kay se descompone, se desmorona en esta película. ¿Por qué? Porque él sigue queriendo a Michael, pero sabe que no puede seguir a su lado, por todo lo que él representa, por todo lo que ha sido. Por esa misma circunstancia Michael lo entiende perfectamente y por eso no quiere que Vincenzo Corleone, que Andy García,
esté con su hija, porque el sufrimiento de Kay lo verá reflejado en el futuro de su hija. Él quiere que su hija se case con otro, pero no con el quien será el líder de la mafia. No el que será el líder de la mafia, porque no quiere que se transforme en una nueva Kay, no quiere que se quede sola, no quiere que su vida esté destruida. O sea, la desestructuración de la familia Corleone viene precisamente por eso, y por eso quiere que sus hijos no tengan ningún contacto. Esta película también se puede decir que una lectura ya más secundaria es, digamos, las relaciones que hay entre padres e hijos y también las consecuencias que los hijos tienen que pagar por culpa de los padres. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una alusión también a la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Luke Skywalker está para pagar los pecados del padre los errores del padre que cometió Darth Vader. Y Darth Vader, en el fondo, no quiere que su hijo se transforme en el lado oscuro, de ahí que coja al emperador y lo tire. No quiere que su hijo cometa los mismos errores que cometió él. De George Lucas, amigo de Coppola. ¿Fijáis los paralelismos? No es que la muerte de Michael Corleone, el Padrino 3, sea como una especie de retorno del Jedi, pero puede tener un paralelismo con él. ¿Por qué? Porque Michael Corleone no quiere que ni que Anthony ni que su hija estén dentro del mundo de la mafia. No quiere que sus hijos repitan los errores del padre. Igual que Darth Vader no quiere que su hijo Luke repita los errores que él cometió. O sea, también es una película que nos habla de las relaciones de padres a hijos y que esos errores no los repitan. Pero bueno, eso es, digamos, como una interpretación como más secundaria, pero se puede decir que está ahí en pleno apogeo. También, por ejemplo, encuentro yo ya dentro de lo que es el paralelismo, o mejor dicho, de lo que es la relación con la banca vaticana, un personaje realmente muy bueno, que es Raph Ballón, que interpreta, se puede decir, que a un sacerdote. La película se puede decir que tiene acontecimientos que no son auténticos. Evidentemente, en los años 70, que es cuando se desarrolla esta película, no murió un papa y lo reemplazaron por otro llamado Juan Pablo I. Es decir, todos son acontecimientos ficticios. Pero precisamente el papa, o el sacerdote que se transforma en papa, y que termina siendo ese Juan Pablo I al final de esta película, es el mismo sacerdote que confiesa realmente los crímenes de Michael Corleone. Cuando está en Italia, en Sicilia, Michael se acerca a un sacerdote del Vaticano y le dice: me quiero confesar ante usted en ese proceso de redención. Padre, he cometido asesinatos. Lo claro, los ojos de Raph Ballón, del actor, pues como dos cocos de feria. Se queda completamente ensimismado. Pero sobre todo cuando Al Pacino le dice: pero es que yo ordené la muerte de mi hermano. Es decir, indirectamente maté a mi hermano, maté al hijo de mi padre, maté al hijo de mi madre. Lo cual el personaje de Raph Ballón le dice: es que todo el sufrimiento que llevas a tus espaldas es justo. Es justo que sufras todo ello. Pero yo te absuelvo, etc. No mire Padre, Filii, Espíritu Santi, amén, etc. Pero claro, sabe quién es Michael Corleone. Y él, al convertirse en nuevo papa, evidentemente llegará a estar al cabo de la calle. Vamos, él reconocerá que el principal accionista de la banca vaticana es Michael Corleone, con esos 600 millones de dólares que les había dado al principio de la película. Pero claro, ese papado, por así decirlo, no puede estar envuelto en polémica. Y claro, será el desencadenante de todos los trágicos acontecimientos que quedan al final de la película. La muerte del papa, la muerte de todo el entramado que tiene alrededor, etc. Lo cual la película, lo que es la trama de la banca vaticana, se nos presenta al principio de la película, luego parece que desaparece a lo largo de bastante parte del metraje y solo al final está para un montaje en paralelo con lo que va a ser la representación de la ópera donde va a participar el hijo de Michael Corleone, porque la película tiene mucho éxito en ese sentido. Es decir, la película se nos plantea como un gigantesco fresco en donde los chanchullos, las actividades clandestinas, se ha trasladado ya no desde los casinos de Las Vegas
a la banca vaticana. Pero esta secuencia, a lo mejor esta trama, puede quedar un poco ensombrecida, bajo mi punto de vista, por lo que es el proceso de redención de Michael, que repito, es la columna vertebral de esta película, y es por la que todo gira en torno a ello. En ese sentido, yo creo que El Padrino 3, Coda, la muerte de Michael Corleone, desde ese punto de vista que nosotros creemos al principio de la película que va a ser el leitmotiv de la película, pero que luego nos confundimos a lo largo del mismo y vemos lo que se va a transformar, queda un tanto, ya os digo, desdibujado en ese sentido. Pero como os he dicho, tampoco se puede ver como un punto negro, porque a lo mejor no es lo que Coppola pretende darnos. Lo que pretende darnos es, ya os digo, la redención y el perdón de Corleone, no mostrarnos una nueva trama de mafiosos. Por eso, el personaje de Joe Mantegna, de Eli Wallach y también la trama de la banca vaticana, digamos que están como ensombrecidos en un segundo plano, quedan un tanto desdibujados, un tanto ambiguos, pero también no es, digamos, el principal motivo que tiene la película. Por eso está más en un segundo plano. En las otras películas, la trama gangsteril, digamos que tiene más protagonismo. Pero en esta película, llamándose epílogo, la muerte de Michael Corleone, como epílogo, evidentemente se fijan más en lo que son la psicología y las emociones de los personajes, todo ello. Realmente a nivel interpretativo yo creo que El Padrino 3, la muerte de Michael Corleone, es una película sobresaliente. Sobre todo, pues yo creo que Al Pacino realiza uno de los personajes más completos y, voy así decirlo, diametralmente opuestos en emociones que hemos tenido dentro de lo que es la filmografía de Al Pacino. Porque Al Pacino durante toda la película tiene un gesto muy sombrío, muy triste, muy melancólico, nostálgico a veces, pero profundamente melancólico. Ya no solo por la muerte, porque la muerte de Fredo es que le están machacando constantemente, psicológicamente le abruma. Pero es un personaje ya muy, digamos que está en un decaimiento y un deterioro personal, en un deterioro psicológico, en un personaje que dice, ya no puedo más de estar en este mundo. He llegado incluso por encima de donde estaba mi padre. Y yo creo que la presencia del padre, del personaje de Vito, del que interpretó Marlon Brando en la primera del Padrino, lo tiene muy presente. Sobre todo, yo os digo, también el personaje de Fredo. Pero que yo creo que el personaje de Corleone, de Michael, Al Pacino lo enfocó como una especie de Vito Corleone, de Marlon Brando, un tanto descafeinado, sin llegar a su brillantez, pero también ajado, deshecho, destruido, agotado emocionalmente. En la primera parte del Padrino nosotros vimos un Marlon Brando muy inmiscuido en todos sus cuitas, en todos sus negocios, en todas las influencias, pero también a veces muy pasado de rosca, sobre todo cuando tiene el accidente, cuando tiene que ser hospitalizado. Aquí también Michael, en un paralelismo con la primera película, también es hospitalizado porque sufre de diabetes y entonces le da un ataque de diabetes, una especie como de coma diabético, y él está pues también está ingresado varios días hasta que se termina de recuperar. Es decir que él tiene tiempo en el hospital, o se nos dice que tiene tiempo en el hospital, no es que se nos diga, lo deducimos, o por lo menos yo lo deduzco, de poder decir, hay que hacer balance de lo que ha sido mi vida. Y dentro de ese balance, ¿qué es a dónde hemos podido llegar? Es decir, en ese sentido, es un personaje, Michael Corleone, profundamente depresivo. Y que lo va desarrollando a lo largo de la película. Y al final, cuando tiene ese fallecimiento trágico de uno de sus seres más queridos, él, digamos que todo ese dolor lo expresa en ese grito que alza al cielo, que él se queda primero con la boca abierta, que no es capaz de articular palabra, pero que segundos después lanza un grito desgarrador, un grito de dolor. Ahí se puede decir que él paga, por así decirlo, como dijo el personaje del sacerdote que interpreta a Raph Ballón, dice, es que es justo que pagues por tus pecados. Pero ese pecado él, evidentemente, no estaba preparado a que lo pagara uno de sus seres más queridos. La película, que se llama La muerte de Michael Corleone, no simboliza su muerte física. Simboliza la muerte de un padrino y el paso a otro, y la muerte de un personaje desde el punto de vista emocional y psicológico. El plano final de la película es un Michael Corleone ya muy envejecido,
sentado en un banco de un lugar y con la mirada completamente perdida hacia abajo, que si ya le vimos, por ejemplo, también con una mirada dudosa, aunque fría, al final del Padrino 2, en esta película le vamos a ver completamente abatido y destruido. La muerte de Michael Corleone, esa muerte es simbólica, es un simbolismo, que lo que refleja es la destrucción de un personaje. Es decir, la caída del personaje de Michael Corleone es su muerte. La del personaje. No la de la persona física, sino del personaje. Porque esta es una película, en realidad, las películas del Padrino son películas en donde también hay un juego, que diría yo, como de falsas apariencias. Es decir, Michael Corleone, en El Padrino 2, se comporta de un modo terrorífico. Mata a su hermano, mata a otras personas. Es un personaje muy peligroso. Pero detrás de esa fachada, de esa falsa apariencia, hay un personaje derrumbado. Ha perdido a su familia, ha perdido sus hijos, su mujer, familia desestructurada. Y en esta película vemos su auténtico rostro. La de un hombre destruido por sí mismo. Es como un gen, como la figura del zodiaco, el signo del zodiaco. Es, digamos, la cara y la cruz. Es como las dos caras, por así decirlo, de lo que eran las máscaras del teatro. Por un lado, la sonrisa, por otro lado, la melancolía. Es un hombre, Michael Corleone, que en El Padrino 2 se enfrentaba a todo y a todo lo derribaba, aunque empleara la violencia. En esta película vemos su verdadero rostro, un hombre destruido. Es decir, se puede decir que es un Géminis, hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto en ese sentido Coppola y Mario Puzo han querido reflejar un Michael Corleone que fuera evidentemente un asesino, pero que también sufriera tremendamente? Ya lo vimos parcialmente en El Padrino 2. Cuando ordena la muerte de Fredo, digamos más por los acontecimientos que por el corazón, lo sufrirá. Y en esta película lo sufre durante todo el film. Por eso decimos que es como Géminis. Tiene una apariencia, pero en el interior tiene otra. Hay un tanto la ambigüedad con la que Coppola ha jugado con el personaje de Michael Corleone. Desde un punto de vista técnico, tenemos que estar hablando de una película que yo creo que es una maravilla. La película estuvo filmada en Technicolor y la restauración en alta definición de esta película, aprovechando el montaje, es realmente extraordinaria. Sobre todo en lo que se refiere al uso del color. Francis Ford Coppola utilizó el Technicolor y eso se nota muchísimo en la saturación de los colores. Sobre todo porque esta película, respecto a las dos primeras del Padrino, tiene un colorido que destaca a lo mejor mucho más. Vamos, a las tres del Padrino están filmadas en Technicolor. Pero yo creo que esta destaca y tiene un colorido, los verdes, los rojos, sobre todo los rojos. Fijaos que en la portada el color que predomina es el rojo. Pero es que si nos vamos nosotros a los interiores, por ejemplo, de muchos de los decorados, la película estuvo filmada en gran parte en Cinecittà, exteriores en Nueva York, pero en Cinecittà la mayor parte de lo que es el metraje, en Italia, en los estudios de Cinecittà, se puede decir que hay una gama de colores que domina, la colorimetría la domina ampliamente Francis Ford Coppola. Sobre todo porque es una película de interiores. El Padrino, la muerte de Michael Corleone es una película de interiores. De personajes que deambulan dentro de lo que son estancias completamente cerradas para dar sensación del mundo donde están inmiscuidos, del que no pueden salir. Es una película que en cierto modo a mí se me hace bastante angustiosa, aunque son 2 horas y media que se pasan de una manera más amplia y más leve. La primera del Padrino eran 3 horas poco, y la segunda del Padrino eran prácticamente 4 horas. Es decir, tenemos a un caudaloso desarrollo. Sin embargo, lo que es el tiempo, lo que es la duración de esta película del Padrino 3, de esta nueva versión, está más ajustado, y es lo que yo decía al principio del vídeo. Es decir, el ritmo está más calculado. Por ejemplo, cuando interpreta Al Pacino a Michael Corleone, lo que son los tiempos, los silencios, en lo que son las secuencias, están mejor tratados. Esto se ve muy bien en la primera secuencia de Michael con el miembro del Vaticano,
negociando lo de los 600 millones, la legitimación, perdón, de lo que es lavarle la cara a la familia de Michael, a él mismo, se ve en un plano donde el zoom va alejando la cámara del rostro de Michael y cómo él va escuchando al sacerdote, cómo le va hablando, le va diciendo. Y él está así con un rostro pensativo y apoyado, con la mirada fija, cómo está tratado el silencio de Michael, cómo va escuchando paulatinamente, y cuando el sacerdote, el representante de la banca vaticana, le va haciendo preguntas, cómo él se toma su tiempo para responder, para expresar, para decir, llega a decirle, es que claro, dinero y amigos son como el agua y el aceite, siempre con frases muy lapidarias, muy secas, muy directas. En ese sentido, se puede decir que lo que es la planificación, el ritmo, tira mucho del clasicismo americano, de lo que es el cine clásico americano. Coppola, como buen homenajeador, por no decir plagiador, que ya os lo he dicho muchas veces, se puede decir que tira mucho de aquellas películas, por ejemplo en El Padrino primera parte se puede decir que, si no habéis visto Scarface, el terror de Lampa, de Howard Hawks de 1932, ya os la estáis viendo porque tiene muchas ideas que sacó Coppola para El Padrino primera parte. Es decir, mucho del clasicismo del cine norteamericano, lo que yo os hablaba de lo que era el lenguaje cinematográfico en el vídeo anterior a este. Y claro, tira mucho de esa planificación clásica, de medir los tiempos, de dejar que los actores reciten su parlamento de una manera amplia, concisa, tranquila, en el sentido de poder discernir bien los personajes. El personaje aquí, por ejemplo, Michael Corleone, de la interpretación de Al Pacino, tiene mucho de interpretación visual, porque la procesión, como dicen, va por dentro. Y claro, se le queda mucho pensando. Es un personaje, Michael Corleone, en esta película, que discurre mucho, que piensa mucho lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Mide mucho sus palabras. Yo creo que ese es uno de los principales aciertos que tiene El Padrino 3. Luego también, además de la planificación y el nuevo ritmo que tiene esta película, evidentemente tenemos que destacar la fotografía en Technicolor, que ya os he dicho, de Gordon Willis, que fue también el director de fotografía de la primera del Padrino, y que ya os digo tiene una planificación y un uso del color, ya os digo, muy, muy clásico. La primera película del Padrino tenía muchas reminiscencias del cine negro y del cine de gángsters clásico de toda la vida, aunque primero fue históricamente el cine de gángster y luego el cine negro, aunque hoy directamente ya por cine negro es cine de gángsters, cine de mafiosos, policíaco, problemas turbios, asesinatos. En realidad todo eso ya se engloba dentro del cine noir. Y aquí es lo que hace Francis Ford Coppola, tirar mucho también de clasicismo, incluso el uso del Technicolor, las sombras y los colores. Por ejemplo, el batín que saca Andy García cuando mata a los dos asesinos que ha mandado Joe Sazza es completamente rojo, si os dais cuenta, simbolizando que él va a ser el nuevo gángster, el nuevo asesino. Es una declaración de intenciones esa secuencia, ya os lo he dicho, matando a esos dos mafiosos, a esos dos gángsters que envía Joe Sazza de una manera seca, fría, sin remordimientos, pero con el batín de color rojo como si fuera él como el adalid de la nueva justicia violenta. Acordaos del batín que también tenía Gary Oldman en Drácula, completamente rojo. Evidentemente se autocopia, porque la de Drácula vendría posteriormente. Luego también esos colores anaranjados, rojizos que tienen algunos interiores de las estancias tanto de Sicilia como de Nueva York, también nos declara la intención de lo que es ese mundo turbio y ese mundo infernal donde está la psique metida de Michael Corleone. Como yo os he dicho muchas veces, digamos que la puesta en escena tiene que ir en compás y condicionada por el estado emocional de los personajes. Michael Corleone vive un infierno y ese infierno está representado en el color rojo. Fijaos, el color de la portada, todos los alrededores, negro y rojo. El infierno de Michael Corleone se puede representar o definir así. La dirección artística es prodigiosa, realmente yo creo que es fantástica. Sobre todo los brillos metalizados de la fotografía y la puesta en escena tan directa que tiene Coppola a la hora de filmar los personajes. Nuevamente,
la película está desarrollada en los años 70, finales de los años 70, y claro, todo lo que es la utilización de los vehículos, los coches, si en las primeras películas del Padrino teníamos los clásicos coches de los años 30, 40, evidentemente de los años 40, luego de los 50, la primera película del Padrino se desarrolla en los 40, la segunda creo que era en los 50, esta es a finales de los 70, es muchos años después, 20 años después prácticamente, ya con un Michael Corleone más envejecido, pero con esa puesta en escena tan elegante que Coppola supo, eso sí, rescatar del Padrino 2. Y aquí viene el paralelismo con El Padrino segunda parte. Esta película, si estructuralmente y argumentalmente tiene muchos paralelismos con el primer Padrino, la identificación de Michael con Vito Corleone, con su padre, pero trasladado a su hijo Anthony en esta primera película, lo que es la fiesta al principio de la misma, lo que es la hospitalización de Michael, eso es muy del Padrino primera parte. Pero del Padrino segunda parte, Coppola rescata, por ejemplo, la elegancia en los planos, cómo filma Coppola las entradas de los automóviles, de los vehículos, de los coches en secuencia, siempre, digamos, con una velocidad lenta, con parsimonia, como tomándose tiempo dentro de lo que es el metraje, para que el espectador vaya mascando o que vaya viendo la belleza de esos encuadres tan sumamente clásicos que hace Coppola dentro de lo que es el formato Technicolor. Lo que es el formato de pantalla es 1.78:1, o sea, todo lo que es la pantalla está cubierta, no hay franjas ni arriba y abajo, y es de una magnificencia en la restauración realmente magistral, sublime. Los detalles de iluminación, los detalles de colorido. El Technicolor se nota en los contrastes, en la colorimetría. Colorimetría y contrastes en los colores diferentes a lo que es el desarrollo en Nueva York, a lo que es luego el desarrollo en Italia. En Italia los colores son más vivos. Parece que a Coppola, pues lo que es el Mediterráneo, pues lo que es el ambiente mediterráneo en el pueblecito, que desarrollan una buena parte de los acontecimientos, se puede decir que le da como mayor luminosidad. Para Michael Corleone, para el personaje, estar en Italia, estar en lo que son las raíces de su padre, de su familia, salen capillas, salen también unas bodas, una serie de representaciones de lo que es la iglesia, todo eso le retrotrae mucho a los años en los que él, después del Padrino, en la primera parte, cuando mata en el bar aquel personaje, al personaje de Sterling Hayden, que tiene que irse a Italia y ahí se casa con una chica, a espaldas de Kay y todo eso, fueron como un tiempo, como para él, ¿cómo lo diría yo? Como una edad dorada. Entonces vuelve a Sicilia, digamos, para revivir parte de aquello. Como diciendo, aquello fue, digamos, como una parte de mi vida que yo me la he tomado de un modo más tranquilo, en donde estuve alejado de todo el mundo, de lo que es la mafia, de todos los entramados neoyorquinos, de todos los negocios clandestinos. Entonces se lo tomó como el descanso del guerrero en el Padrino primera parte. Entonces en este Padrino, en el Padrino 3, es una vuelta a las raíces del personaje. O sea, Coppola y Mario Puzo han querido, por así decirlo, volver al personaje de Michael Corleone, pero lo que fueron las raíces de su padre, porque Michael realmente creo que sí, ya nació en El Padrino segunda parte, en la línea narrativa de Robert De Niro, nace realmente ya en Estados Unidos. Pero son las raíces de su padre, las raíces de su familia. Entonces se traslada allí a Sicilia, su hijo va a dar en Palermo lo que es la representación operística, es decir, todo eso le aporta paz a Michael Corleone, cuando decide también intentar recuperar un poquito el amor de Kay. Es decir, es más la figura. Esta película versa más sobre la figura de Michael que sobre el mundo de la mafia. La primera película del Padrino era sobre la figura de la preparación de Michael al mundo, pero también, digamos, la decadencia del personaje de Vito Corleone, que es el que sienta las bases de toda la trilogía. La segunda era la culminación del proyecto de Michael como líder de los gángsters y de la mafia. En esta película, digamos, es la redención de Michael, la vuelta a los orígenes y también el proceso de envejecimiento de un personaje. El Padrino 3, la muerte de Michael Corleone, nos habla profundamente de lo que es también el proceso de envejecimiento de él. Es decir, va haciendo como un examen de todo lo que ha sido su vida. ¿Ha merecido esto la pena? ¿No mereció? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa con Kay? ¿Qué pasa con mis hijos? Todo eso se lo pregunta mucho intrínsecamente
en Sicilia, y que ha dejado como Nueva York apartado ya. Nueva York representa la mafia, representa otro mundo para él. Ese diseño de producción, esa colorimetría, esa puesta en escena, también se debe en parte a Dean Tabularis, que fue el director artístico de Apocalypse Now, además también con todos aquellos lo que ocurrió en Filipinas, con todos aquellos recuerdos que se iban y tal cual, pero que es toda una puesta en escena muy elegante, muy sobria, con un colorido meticuloso, con un ritmo mucho más calculado, con unas interpretaciones brillantes, teniendo el espacio los personajes para desarrollar su arco dramático, sobre todo los principales. En ese sentido, se puede decir que El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone, es una película más trabajada y técnicamente mejor llevada, más que El Padrino 3, y a la altura técnicamente de las dos primeras. No así argumentalmente, ya os digo, porque no versa sobre una trama más compleja, No, es algo más sencillo. Por eso yo creo que Coppola esta versión la llamó epílogo, porque realmente no es el desarrollo de la historia de Michael. Michael ya ha tenido su vida, ya ha tenido su historia. Esto es un epílogo, su redención, su traspaso de poderes y su retiro de todo ello, que evidentemente terminará pagando, como dijo el personaje de Raph Ballon. En ese sentido, yo creo que este nuevo montaje es un acierto. Le proporciona agilidad a la película, le proporciona poderío, le proporciona un embalaje muchísimo más contundente, y luego el tratamiento de la imagen es mejor, es una propuesta más dinámica. Para mí ha sido un acierto. Es más, como dato, tengo que deciros que en esta versión en Blu-ray viene una introducción del propio Francis Ford Coppola diciendo por qué, alteró la consecución de lo que eran las secuencias dentro de la película, por qué el metraje se ajustó, porque en un principio Francis Ford Coppola iba a poner en El Padrino 3, como en esta versión, la secuencia entre Michael y el representante de la banca vaticana, iba a ponerlo al principio del film. ¿Por qué? Porque digamos que ahí es donde va a partir el proceso de redención y de legitimación y de blanqueo de lo que es la familia Corleone. Sin embargo, en la película que se estrenó en los 90, primero es la secuencia de la fiesta, también ya donde le proclaman a él, y luego posteriormente está, la proclamación de Michael, mejor dicho, lo de los 600 millones, entre Michael y el de representante de la banca. Aquí se ha alterado el orden y queda mejor. ¿Por qué? Porque la secuencia de la fiesta se puede decir que representa el porqué y la respuesta a la primera secuencia de la entrevista entre Michael y el representante de la banca. En ese sentido, es decir, tiene más sentido, tiene más lógica. Y luego yo lo que es la secuencia, es decir, la secuencia final de ese Michael que está envejecido, digamos que lo que cambia es la duración, el principio y un poquito el final. Y alguna secuencia que se ha reducido y o eliminado dentro del montaje para darle más agilidad. Yo ya os digo que a mí la tercera parte del Padrino se me hizo especialmente pesada, en ese sentido. De las tres es la que más pesada se me hace, y eso que la segunda son 4 horas. Pero al tener dos historias muy distintas, que me gusta más la de Robert De Niro, todo hay que decirlo, no se hace tan larga. Sin embargo, esta se me hizo más pesada en su versión original. Yo cuando la vi, pues en televisión, cuando la puse en el año 92, 93 aproximadamente, como estreno en televisión española, se me hizo muy plomiza, muy artificiosa en algunos momentos, un poco. Esta no. Esta se nota que la fluidez se ha trabajado mejor, hay mejor consecución de las secuencias, hay mayor lógica y los personajes tienen algo más de sentido. Tengo que decir ya, para ir terminando, que a mí El Padrino, o como viene en la portada, El Padrino de Mario Puzo, epílogo, la muerte de Michael Corleone, me parece ahora sí un final fantástico, muy digno y una película extraordinaria. A lo mejor yo os digo, es que el punto al que había llegado Coppola con las dos primeras del Padrino es muy alto. Yo la primera película del Padrino la considero una de las mejores películas de la historia. La segunda también estaría hipotéticamente, a lo mejor no entre las 12 o 10 primeras, pero sí a lo mejor entre las 25 primeras, porque es una película también maravillosa. La diferencia es Marlon Brando. O sea, yo creo que
Marlon Brando le da un embalaje a la película con su interpretación de Vito, que Al Pacino está excelente, maravilloso, pero Marlon Brando es Marlon Brando, hay que decirlo, que le da más embalaje. Pasa igual que con Apocalypse Now. Martin Sheen está fantástico, maravilloso, pero cuando llegamos a la parte final de Apocalypse Now, donde aparece el coronel Kurtz, aquello sube los enteros muchísimo. En la primera parte del Padrino pasa lo mismo. Cuando aparece Marlon Brando, la película sube enteros muy grandes, sube unos enteros que el Padrino 2 no llega desde un punto de vista interpretativo. En esta película se puede decir que Al Pacino, yo creo que ha querido hacer como su Vito Corleone, su Marlon Brando. No llega, porque claro, hay diferencia entre los dos intérpretes, pero yo sigo diciendo que el nivel interpretativo es muy bueno y que yo creo que esta película merece estar entre prácticamente lo mejor de la década de los 90. A modo de anécdota, tengo que decir que esta película fue nominada a los Oscar, el montaje anterior, que es la misma película, yo os digo, con otro montaje, pero El Padrino 3 fue nominada a los Oscar al mejor director y a la mejor película, junto con otra también se supone que de cine negro, de gángsters, de ese estilo, que fue uno de los nuestros de Scorsese, pero que el Oscar se lo terminó llevando Kevin Costner por Bailando con Lobos. A mi modo de ver, Bailando con Lobos es una obra maestra absoluta. Ya os digo, los pocos puntos negativos que tiene esta película pueden deberse, ya os digo, a falta de definición de personajes, aunque no sea el motivo de los personajes de Joe Mantegna, de Lee Wallach, de lo que son la construcción de los mismos, lo que es el argumento o lo que es la línea narrativa, no. Vamos a ver si me explico. Lo que es la parte de la banca vaticana queda un tanto descafeinado, no metido con calzador, como he oído a muchos críticos, sino, por así decirlo, no demasiado compleja. Pero volvemos a lo mismo, todo tiene una explicación, porque no es el leitmotiv de la película. El leitmotiv es la redención de Michael, y la exposición y su caída. Pero donde Coppola, yo creo que triunfa ampliamente en esta película, convirtiéndolo en una de las mejores de los 90 y en una película realmente extraordinaria, digamos, es la representación de la desestructuración de la familia, las interpretaciones, una puesta en escena colorista, un ritmo muy ajustado, un guión, digamos, que está a favor de representar a unos personajes en caída libre emocional de todo lo que están viviendo, y en eso yo creo que Francis Ford Coppola triunfa de un modo superlativo. Para mí, El Padrino de Mario Puzo, epílogo, la muerte de Michael Corleone, es una grandísima película, que en una escala del 1 al 10 le pongo un 9. Y ya os digo que por algunos aspectos de planificación, alguna secuencia, la secuencia de transformación de Vincenzo Corleone, no tiene la suficiente garra. Yo creo que ahí no tuvo su día Coppola, podría haber sido más contundente. Evidentemente no es el clímax de la película, pero podría haber sido otro momento álgido dentro de lo que es la trilogía del Padrino. No lo es, pero esta película tiene otras secuencias. El paralelismo que hay, por ejemplo, entre lo que es el fallecimiento de todos esos personajes en la ópera, la misma representación operística. Dato curioso, el decorado de la ópera es el mismo que el de la Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, y es el mismo que el del Fantasma de la Ópera, versión muda pero remodelado. Dato para los cinéfilos. Aparte de ello, yo creo que con esa representación operística, con ese clímax extraordinario que tiene la película, que la película va construyéndose con un ritmo que al final pega el chupinazo para darnos ese clímax tan sumamente voluptuoso, tan sumamente abigarrado de lo que es la ópera que protagoniza en Palermo el hijo Anthony Corleone. Es absolutamente maravilloso, con una puesta en escena ampulosa, un sentido del color y de la filmación extraordinarios. Yo creo que en eso Francis Ford Coppola sí triunfa, y creo que El Padrino 3 es una película, yo creo que a reivindicar en ese momento.
por todos los recovecos, las esquinas que tiene, la ambigüedad, la estética y la ética de los personajes, la redención de Corleone, la destructuración familiar, la recuperación del amor de la familia, de Kay, los negocios clandestinos, la aparición de un nuevo padrino. Es realmente todo un gran fresco El Padrino 3, la muerte de Michael Corleone. Y como el título lo dice, Michael Corleone fallece, digamos, desde un estado emocional, prácticamente muy patético, construyendo un personaje Coppola y Mario Puzo absolutamente decadente en el sentido más amplio, acabado y sin fuerzas, prácticamente como terminó Vito Corleone, su padre. Ya os digo, epílogo, El Padrino, la muerte de Michael Corleone es una grandísima película, una película 5 estrellas, una película de 9, por nada no lleva al 10, pero es una extraordinaria película que yo creo que funciona como un maravilloso complemento y como un broche de oro para una de las mejores trilogías de la historia del cine. Para muchos la mejor. Yo pues bueno, mis gustos personales yo diría otras, pero evidentemente la trilogía del Padrino es una absoluta maravilla. Se mire por donde se mire. Y dentro de lo que es el cine de gángster se puede decir que junto con las dos primeras películas del Padrino, junto con Scarface, de Howard Hawks, y para mí, si me lo permitís, El Casino de Martin Scorsese, que es una absoluta maravilla bajo cualquier punto de vista, obras cumbre del cine de gángster, y también no olvidemos Érase una vez en América de Sergio Leone. Hasta aquí la review de hoy. El Padrino 3 es una película que habéis querido que comente, ya os digo, en su versión La muerte de Michael Corleone. Espero que estéis o no de acuerdo conmigo. Dejadme aquí lo que queráis oportuno en la caja de comentarios. Eso sí, dadme un like y suscribiros al canal para más comentarios, más críticas cinéfilas de grandes clásicos que vendrán también a lo largo de los días y también, evidentemente, en breve. Espero que paséis una buena velada, que disfrutéis esta película y hasta mañana.